Hoy en día damos por sentado que somos individuos. Es como el pilar de nuestro mundo moderno. Pero, a ver, ¿nos hemos puesto a pensar de dónde salió esa idea en realidad? ¿Y qué tal si la historia que siempre nos han contado, bueno, no es del todo cierta? Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Puede sonar simple, pero la respuesta, le da la vuelta a casi 500 años de historia aceptada. Así que hay que prepararse, porque este viaje a los orígenes del individuo es mucho, pero mucho más extraño de lo que uno se imagina. A ver, si abrimos cualquier libro de historia, la respuesta es casi siempre la misma: el Renacimiento. Nos cuentan esta historia, ¿no? De una explosión de arte, de humanismo que nos sacó de la oscura Edad Media y que por primera vez puso al ser humano en el centro de todo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Y si toda esa narrativa épica en realidad está equivocada? ¿Qué pasaría si las verdaderas raíces del individuo no están en los palacios de Florencia, sino en un lugar mucho más antiguo y bastante más inesperado? Bueno, esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder. Ok, para desenredar este misterio, lo primerito que hay que entender es que no estamos hablando de un solo tipo de individuo. Hay dos, y confundirlos, bueno, ahí está la clave de todo el malentendido histórico. Por un lado, tenemos la individualidad del Renacimiento, que es un concepto más bien estético. Pensemos en ser único, en el estilo, el genio artístico, esa onda. Y por el otro, tenemos al individuo como un concepto moral, esa idea súper radical, de que cada persona, sin importar quién sea, tiene un valor igual inherente. Y esa idea, esa no nació en el Renacimiento, ni de cerca. Y aquí es donde llegamos a la gran paradoja. ¿Cómo es que el liberalismo, una idea que casi siempre se define en oposición a la religión, en realidad nació en el seno de la mismísima Iglesia? Suena a contrasentido, ¿verdad? Pero sí, el cristianismo se convirtió, irónicamente, en el padre de su mayor rival ideológico. Esta cita lo resume de una manera genial. Dice que el liberalismo es el hijo natural, pero no legítimo, del cristianismo. A ver, pensemos en esa imagen. Es como un hijo que hereda todos los rasgos de su padre, sus valores morales, pero no es reconocido oficialmente. Un hijo que con el tiempo se revela, y lo hace usando las mismas ideas que aprendió en casa. La clave de todo está aquí. Mucho antes de la Ilustración, ya existían lo que podríamos llamar creencias protoliberales dentro de la misma Iglesia. Ideas que hoy nos suenan súper modernas, igualdad moral, derechos naturales, libertad de pensamiento, pues resulta que no salieron de la nada. Se estuvieron cocinando a fuego lento durante siglos en debates entre teólogos y abogados de la Iglesia. Podríamos imaginárnoslo como una especie de guerra civil dentro del propio pensamiento cristiano. Por un lado, la Iglesia misma siembra esta semilla de la igualdad de las almas, de la conciencia individual. Pero luego, la institución intenta imponer la fe por la fuerza, y esa misma semilla que plantó se le vuelve en contra. Es que, a ver, ¿cómo puedes forzar una creencia si tú mismo has enseñado que lo único que de verdad importa es la conciencia interna? Se convierte en una contradicción total. Bueno, ahora pasemos a la evidencia dura y pura. Vamos a ver cómo, allá por los siglos XIV y XV, mucho antes de que el Renacimiento italiano estuviera en su máximo esplendor, los cimientos del mundo moderno ya se estaban construyendo, y con fuerza, por toda Europa. Miren esta línea de tiempo. Es como una tormenta perfecta de cambios, ¿no? Cambios en el derecho, en la filosofía, en la religión y hasta en la política. Y lo más importante de todo, esto está pasando por antes del Renacimiento. La revolución ya estaba en marcha mucho antes de la historia que nos suelen contar. Ok, vamos con el primer gran cambio. Y este fue uno profundo, una verdadera revolución, pero interna. La gente de pronto empezó a vivir su fe y a entenderse a sí misma de una manera totalmente distinta. Deseo sentir compunción en lugar de conocer su definición. ¡Wow! Esta frase de Tomás de Kempis lo resume todo, ¿no? La religión ya no era solo cumplir con rituales externos. Se estaba convirtiendo en una convicción interna, en una relación personal, íntima con Dios. Y con eso, la conciencia individual, por primera vez, estaba tomando el centro del escenario moral. Vámonos con el segundo cambio, que fue igual de revolucionario. Porque no solo cambió cómo se veía el yo, sino cómo se veía el universo entero. Y todo gracias a ideas nuevas en la filosofía y la ciencia. A ver, por más de 1000 años, la física de Aristóteles era la ley. Un cosmos desigual, con unas reglas para la Tierra y otras, digamos, VIP para los cielos.
Pero en el siglo XIV, pensadores como Jean Buridan dijeron, se acabó. Empezaron a argumentar que las mismas leyes físicas aplican aquí, allá y en todas partes. Era en el fondo la idea de igualdad, pero aplicada a todo el cosmos. De repente, ya no había una aristocracia en la naturaleza. Y aquí es donde entra en escena Guillermo de Ockham con su famosísima navaja. Su filosofía, el nominalismo, básicamente cortó de raíz las viejas ideas. El argumento era simple pero demoledor. El conocimiento de verdad viene de observar las cosas individuales, las cosas concretas, no de andar pensando en conceptos abstractos. Esto fue una bomba, porque por primera vez separó la ciencia, o sea, el estudio del mundo externo, de la moral. Fue un golpe mortal para el pensamiento antiguo. Y bueno, llegamos al tercer pilar de esta revolución antes del Renacimiento, la reorganización política de Europa, un cambio drástico que dio a luz a un modelo de sociedad completamente nuevo. A ver, a finales de la Edad Media, Europa era un caos, un verdadero desorden. Y había varios competidores tratando de poner orden. El feudalismo, demasiado dividido. La Iglesia tenía las ganas, pero no el poder real. Las ciudades república no veían más allá de sus propias murallas. Al final, solo un sistema lo logró, la monarquía centralizada. Y con ella nació el concepto de Estado moderno. Y aquí nos encontramos con otra de esas ironías gigantes de la historia. El ascenso de los reyes absolutistas, que nos suena a pura tiranía, en realidad promovió la igualdad. ¿Cómo es posible? Fue gracias a una idea nueva, la sujeción igualitaria. O sea, que todos, desde el duque más poderoso hasta el campesino más humilde, estaban sujetos a la misma ley del rey. Esto, en la práctica, demolió la vieja pirámide feudal, y en esas ruinas es donde nació el individuo moderno. Y si queda alguna duda, la prueba final está en el lenguaje, en las palabras. No es para nada una coincidencia que las palabras individuo y Estado se pusieran de moda justo al mismo tiempo, en el siglo XV. Es que uno no puede existir sin el otro. El individuo necesita un Estado que lo reconozca como tal, y el Estado se define a partir de los individuos que lo forman. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, a todo esto, ¿por qué importa esta historia? ¿Es solo un dato curioso para los amantes de la historia? Para nada, porque si no entendemos de dónde vienen nuestras ideas más fundamentales, es imposible entender sus fortalezas y, más importante aún, sus debilidades. Esta cita lo resume de forma contundente. Dice que el liberalismo descansa sobre los supuestos morales que le dio el cristianismo. Básicamente, conserva la ontología cristiana, pero sin la metafísica de la salvación. En otras palabras, se quedó con la estructura moral cristiana, pero le quitó la parte religiosa, la de Dios y la salvación. Es, en esencia, moral cristiana vestida con un traje secular. En resumen, la idea del individuo moderno no es otra cosa que la traducción secular de la idea cristiana del alma. Esa creencia revolucionaria de que cada alma es igual ante los ojos de Dios se transformó en la creencia de que cada individuo es igual ante la ley. Y con eso, de repente, el lugar de nacimiento de una persona ya no era una condena, ya no era un destino inevitable. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta final. Una pregunta bastante seria. Nuestro mundo entero está construido sobre un cimiento, la igualdad individual. Pero si resulta que esta idea no es una verdad obvia de la naturaleza, sino una invención, con una historia muy específica, ¿qué pasa cuando olvidamos esa historia? ¿Qué tan sólidos son nuestros valores y cortamos las raíces mismas que los sostienen? Ahí queda la pregunta.